La lamentable confusión de los resultados en psiquiatría farmacológica y aquellos que están en el lado del campo psíquico, donde la cura no puede ser comparada con aquella de los síntomas o de las enfermedades en medicina que son orgánicas o genéticas. Las críticas más frecuentes que encontramos en la discusión con los profesionales en salud mental o en medios universitarios, cuando se evocan las diferentes formas del abordaje de la clínica psicopatológica, cuyas entidades clínicas son diferentes a las de las enfermedades cerebrales conocidas y tratadas con eficacia por la neurología. Estas están sustentadas en la ciencia positivista, objetiva, cuantitativa y estadística. Desde la ciencia oficial que representan estos modelos, argumentan que en el plano de los tratamientos, vía la palabra, donde se trata de abordar el malestar humano a través de la historia, de la transmisión que se dio a partir del discurso de los padres en el entorno familiar. No se puede negar que estos hayan dejado una huella en el psiquismo humano y que cuando son evocados encontramos la fuerza que han tenido en ese hombre del futuro. La famosa frase que dice que el niño es el padre del adulto encuentra allí toda su pertinencia. Pero la ciencia y la medicina psiquiátrica actual rechaza estos principios recurriendo a una causalidad genética, hormonal o cerebral. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. There are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement, like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice I don't do any tests. I just speak with people and listen to them, and then I make a decision in what kind of illness. Estos diagnósticos varían tanto como los psiquiatras que los dictaminan. En estas secuencias, tomadas con una cámara oculta, una persona visitó a varios psiquiatras quejándose de los mismos síntomas. I'm extremely unorganized, and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, I'm self-employed. You've got ADD, ADHD, you're depressed, and your depression is bipolar depressed. You have a brain chemistry disorder that's probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, high symptoms. If you're bipolar, I'll need to give you a mood stabilizer. Mm-hmm. We don't know, I kind of doubt it. It's considered low-grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication, which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually Propylene XR is pretty good. They'll give you some Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamictal is a better medication for that. It works on your depression also. But the treatment for any bipolar cycling is the same. The lithium, Remeron is another one. Trazodone, Tegretol, Depakote, Wellbutrin, Lexapro, Lamictal, Equitroid, Depakote, lithium, Ambien. You may need an antidepressant also with your Lamictal. We don't know if I give you a medication if it is going to work or not. To a certain degree, it's trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're always challenged by our lack of knowledge. In fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. Of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. I'm the Director of Research at the American Psychiatric Association. We don't know the etiology of really any of the mental disorders at the present time. DSM-5 is coming out. It's grown to 10 times its original size, and it labels everybody. I could find 5 diagnoses that would fit you or anybody else.
Compara esto con los métodos de investigación de la patología, una ciencia real que descubre enfermedades reales usando una amplia variedad de pruebas de diagnóstico precisas. We do millions of laboratory tests as well as the structural examination and the microscopic examination. It's a whole series of applied scientific procedures. In the case of psychiatry, there isn't any laboratory tool that can precisely identify psychiatric disease and allow it to be classified. It's not as if there's some study of tissue or some study of the body or some study of matter. These are all categories which are made up. They're simply made up. They don't exist in nature. They're decided upon by psychiatrists and voted on. Los psiquiatras no son los únicos que se benefician con el DSM. Siempre que se encuentre un diagnóstico psiquiátrico, se encontrará una droga psiquiátrica. Si desconocemos o rechazamos estos preceptos, estaríamos rechazando de plano aquello que separa el reino animal o de la naturaleza y el mundo de la cultura o la civilización, que es el mundo de los seres portadores y afectados por el lenguaje, sus reglas, sus leyes, es decir, las bases simbólicas sobre las cuales se forman todas las sociedades humanas, como lo demuestran los trabajos de grandes antropólogos y sociólogos desde finales del siglo XIX y que culminan con los desarrollos conocidos de la antropología estructuralista, propuestas a finales de 1960 por Claude Lévi-Strauss en Francia. Trabajos retomados por el psicoanálisis desde finales del siglo XIX, además de todos los aportes de la psiquiatría clásica, de las escuelas alemanas y francesas, para construir y conformar el andamiaje teórico-clínico del cual se han nutrido todos los profesionales formados en salud mental y en clínica psicopatológica a través del planeta. Estos aportes han sido maltratados y manipulados desde su creación por diferentes autores durante más de un siglo después de la creación del psicoanálisis, cuyo objetivo y finalidad era demostrar desde sus inicios cómo el lenguaje y el discurso ha marcado el cachorro humano desde su más tierna infancia. Para aquellos interesados en la importancia de los trabajos de Freud desde sus inicios, donde da cuenta de manera contundente como especialista en neurología, aparte de su formación en medicina, cómo los síntomas orgánicos y los síntomas psíquicos de la neurosis histérica no podían en absoluto ser considerados como similares y ser confundidos. Esta es quizás aquello que se denominó la tercera revolución del mundo científico, al lograr diferenciar los síntomas psíquicos y los síntomas de la medicina, los cuales no pueden confundirse. Se hace y se incurre en un grave error en el estudio científico de la clínica psicopatológica, como lo veremos más adelante. Para saber cuál fue el extraordinario descubrimiento de Freud, que aportó un nuevo descubrimiento en el campo de la ciencia médica, psiquiátrica y en psicopatología, pueden acercarse a sus primeros aportes científicos que se han podido verificar hasta la actualidad, a pesar del desconocimiento de la ciencia oficial y de los grandes laboratorios farmacológicos a través del mundo, para no darle el lugar que estos merecen. En un trabajo publicado en su libro Estudios sobre la histeria a finales del siglo XIX, donde se pueden verificar los resultados de sus investigaciones sobre varios casos de conversiones histéricas y particularmente el artículo que marca la separación radical entre lo somático y los aspectos del psiquismo humano, abro comillas, las diferencias entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas, cierro comillas. Se puede decir que desde estos primeros trabajos, siglo XIX, Freud marcó el campo de la clínica psicopatológica, donde en la actualidad constantemente surgen como una moda y de esa misma manera desaparecen propuestas de psicoterapias inspiradas en la palabra y el lenguaje. Estas representan en la actualidad más de 500 formas de psicoterapia. Desaparecen unas y aparecen otras,
Entre los últimos modelos tenemos la psicología transpersonal, un sincretismo de diferentes teorías, y una colega psicoanalista me informa que aparecen otras como el análisis transgeneracional y la psicoterapia donde los órganos del cuerpo son una forma de lenguaje que habla de nuestras crisis y de nuestras emociones. Retomando la separación radical impuesta por la ciencia y la psiquiatría actual, aunque existen dos modelos explicativos, uno comportamental y el otro étnico, donde el sujeto considera que su sufrimiento y malestar tiene relación con los malos espíritus, los astros, la mala suerte. Su pertenencia étnica tendría que ver con una de las formas de influencia o cierta posesión localizada a nivel astral. Pero al final, la explicación étnica o cultural vendría a articularse con la causalidad orgánica. Y el último y más caro ardid para engañar al público al imitar a la medicina legítima: escanear al cerebro. We can scan all the brains we want to. The fact that we see changes in different people's brains, changes in functioning, doesn't mean that we've discovered anything that has its origin in the brain. It just means that we're seeing changes, but it doesn't mean that there's something wrong with the brain. Psiquiatras y psicólogos usan el DSM para etiquetar a 450 millones de personas en el mundo como enfermos mentales. Un total igual a la población de Francia, Italia, Alemania, Canadá, Australia, el Reino Unido y Rusia combinadas. Mientras la venta de drogas psiquiátricas superó los 27 mil millones de dólares al año, los fondos de los gobiernos del mundo para esos pacientes le dan beneficios brutos a la psiquiatría de 440 mil millones de dólares al año. Y una gran parte de ello proviene del diagnóstico y de las drogas que se recetan a los más confiados y vulnerables. Pero, para la historiadora Elizabeth Roudinesco, el surgimiento a partir de 1980 de un ataque sin precedentes a los tratamientos a partir de la palabra y el lenguaje, producto de la progresión espectacular del uso de los psicofármacos. Pero en el campo mismo de la psiquiatría surge una preocupación que no puede verse como un mero llamado de atención y es, abro comillas, que ellos, los psiquiatras, prescienden que su disciplina puede desaparecer y que será sustituida por una práctica híbrida que tendría de un lado la hospitalización de la locura crónica, pensada en términos de una enfermedad orgánica y articulada a la medicina, y de otra parte se enviarían a los psicólogos clínicos a aquellos pacientes no tan perturbados para separarlos de un saber psiquiátrico enteramente dominado por las neurociencias y los psicotrópicos, cierro comillas. Elizabeth Roudinesco, páginas 55-56. ¿Por qué el psicoanálisis? Si de un lado se ha podido demostrar a la sociedad y a la comunidad científica o universitaria los alcances del psicoanálisis, el cual sostiene que las entidades clínicas y la psicopatología se fundan y se organizan por lo esencial en la historia inconsciente del sujeto, del lugar que éste ocupa en la estructura familiar y de sus relaciones con su entorno social. Estos planteamientos se encuentran demostrados en los innumerables trabajos que a través del planeta realizan las diferentes escuelas y asociaciones, médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos, entre otras disciplinas afines, cuya exigente formación se soporta básicamente de un trípode: análisis personal, control o supervisión de los casos y una formación teórica en todas las áreas de competencia: corrientes psicoanalíticas, teoría y clínica psicopatológica, psiquiatría clásica, literatura, lingüística, entre otras. Además, dicha formación cuenta con la garantía de las escuelas de diferentes idiomas. Pero con el desarrollo y la imposición de una visión única del hombre, centrada solamente en una causalidad orgánica de su sufrimiento psíquico o físico, y por la fabulosa rentabilidad que representa para los laboratorios productores de psicofármacos, con la creación de estrategias de mercadeo dudosas para la masificación y la prescripción de dichos productos a toda la población del planeta. Todas las demás prácticas que abordan el sufrimiento psíquico a través del lenguaje y sus leyes
donde la historia del sujeto, la familia y sus relaciones con el mundo exterior y sus semejantes ocupaba un lugar primordial, fueron consideradas ineficaces, costosas y demasiado extensas. Frente a un mundo que funciona para solucionar sus problemas a tal velocidad, donde toda situación debe resolverse por la vía rápida. Para Freud, el inconsciente no funcionaba con el tiempo cronológico e incluso aconsejaba no precipitarse a resolver el dolor humano porque era, abro comillas, despertar los perros que aún están dormidos. Cierro comillas. Puesto que el síntoma psíquico protege al sujeto de un sufrimiento mayor y el sujeto mismo deberá construir o encontrar a través de su historia familiar e inconsciente el origen de su padecimiento.